Visitaron. ¿De dónde? Desde lejos, desde los Estados Unidos, en la cálida ciudad de Miami, en el estado de Florida, está Ingrid Zufán. Y la hemos convocado a este programa de todas las tardes, siempre con afecto, aquí en Polar Comunicaciones. ¿Quién será Ingrid Zufán?, se preguntará usted. Las nuevas generaciones se lo están preguntando. Me lo preguntaba Franco, que joven, pertenece a la nueva camada de comunicadores. ¿Quién es Ingrid Zufán? Ingrid Zufán, una mujer hermosa, preciosa, inteligentísima, hija de un notable amigo, recordado amigo, siempre presente en nuestros recuerdos y en las evocaciones que hacemos en la historia del periodismo deportivo chileno. Octavio Zufán Espejo fue Premio Nacional de Periodismo Deportivo Chileno. Fue el hombre que le daba emociones no solamente al fútbol, también en aquel tiempo al cachacascán, al automovilismo, al boxeo. Las hizo todas, Alfredo, de tal palo tal astilla. Claro, Ingrid Zufán fue la primera mujer en hacer fútbol en la televisión, en la incipiente televisión chilena. Recuerdo ya hace algunos años. Se radicó en los Estados Unidos. Y el otro día, en este fenómeno de las redes sociales, la encontré haciendo un programa con los patiperros, con los chilenos que como ella están en otros lugares del mundo. Ella nos ha acercado a esos compatriotas que recorren el planeta. Y hoy, siempre con afecto, la tengo aquí, en la línea de Polar Comunicaciones. ¿Cómo estás, Ingrid? Gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Bienvenida, Ingrid Zufán. Muy buenas tardes, mi queridísimo Vladimiro Mimisa. Y para mí siempre es grato saludarte, verte. Ahora te puedo ver. Y por supuesto saludar a ese extremo austral de nuestro país, lo más austral del mundo. Y para mí es súper emocionante tener contacto contigo porque de alguna u otra manera hablaste de mi padre y saber que tú estás ahí haciendo comunicaciones, sentir a mi papá cerca porque se querían mucho. Y lo cierto es que cuando yo nací, porque soy hija de un segundo matrimonio y como que ya después no pescan los hijos del segundo matrimonio, cuando yo nací, una de las primeras personas que fue a visitarme fuiste tú, y mi papá siempre contaba la anécdota y mi mamá se recuerda de eso. Yo te conocí desde toda la vida, mi querida Ingrid, y bueno, y me alegraba mucho yo encontrarte también en los estadios, haciendo el fútbol, transmitiendo el fútbol, comentando el fútbol, entrevistando jugadores. Era un hecho inusual, una mujer en la cancha. ¿Cómo llegas al fútbol tú en aquella época? Recuérdame aquella experiencia, Ingrid Zufán. Sí, corría 1994, yo estaba por ahí en segundo año de periodismo, no tenía idea de periodismo, pero uno cree ya que se la sabe toda. Pero por mi papá, que bien lo recordaste, yo me crié viendo cómo él hacía su oficio, el de comunicar. Y estaba como en segundo año de periodismo y José Luis Molinare, hijo de también un gran comunicador del deporte, Nicanor Molinare de la Plaza, y José Luis también periodista, me comenta que estaba la revista Don Balón y que necesitaban a alguien que escribiera de fútbol juvenil e infantil. Y me preguntó si yo quería, y que en realidad el pago iba a ser muy simbólico, me acuerdo hasta el día de hoy, 15,000 pesos mensuales. Y yo le dije que por supuesto que sí, y me puse a escribir. Escribía pésimo, pero tuve la fortuna de tener de director de la revista Don Balón, que para los futboleros deben saber que es una revista española, que también tuvo su tiraje en Chile. Era Francisco Muat, un hombre que tiene una pluma de oro. Y otro de los periodistas que estaba ahí era Danilo Díaz, actual presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Y ellos me corrigieron todo porque yo escribía pésimo, porque uno cree que escribe maravilloso, pero con 19 años no tenía las nociones. Y ellos de alguna manera me ayudaron en eso.
Y justo vino el Mundial de 1994 y hacían todos estos programas satélite a propósito del Mundial, que tenían que ver un poco con Magazine, a propósito del fútbol. Y Zapito Livingston tenía uno en la noche. No me acuerdo con quién más lo hacía, que no era del ambiente futbolístico. Pero Zapito estaba ahí. Y hicieron una nota de las mujeres que estaban, mira, como atreviéndose a escribir de fútbol. Entonces me entrevistaron a mí, a otra muchacha, y salió la nota. Y al aire, Zapito dice, pero si esta niñita es Ingrid, su fan. Y todo, sí, la hija de Octavio y todo. Yo tenía recién cumplidos 19 años. Y durante esos días me llamaron a pruebas de cámara desde Mega, porque en Mega tenía en ese momento ni siquiera los derechos, porque en esa época todavía no se licitaban los derechos del fútbol. Y del Mega me preguntaron si quería hacer una prueba de cámara, porque ellos tenían la idea de incluir una mujer tal como ya lo hacía España desde hacía muchísimos años con mujeres al borde de la cancha, no era ninguna novedad. Y y como yo digo, fui el conejillo de Indias. De saber de fútbol yo sabía, lo respiraba en mi casa. Entonces, como lo básico, la forma de hacer periodismo y eso, como que yo lo tenía porque lo aprendí en la vida al lado de mi papá. Y ahí me quedé un par de años. Ingrid, uh-huh. ¿Y qué es lo que más recuerdas tú? Por ejemplo, me han preguntado tantísimas veces a mí, ¿cuál fue tu primer partido de fútbol narrado en Santiago? No lo olvido nunca, ¿no? En la cancha de Santa Laura, respondo Católica Aviación. Te pregunto a ti, ¿cuál fue la primera nota que te encomendaron en Megavisión transmitiendo el fútbol? La verdad es que fue una transmisión. Bueno, yo fui a hacer la prueba de cámara, me dijeron, ok, perfecto. Y de ahí luego te voy a contar una anécdota de mi presentación personal. Bueno, fui una semana y el día viernes me dice, mañana te vas a Coquimbo. Coquimbo Colo Colo. Ok, mañana. Y yo me quedé, me lo dijeron en un estacionamiento, un productor. Y yo, ok, llevé mis cositas. Yo ahora estoy peinada y lisa, pero heredé de mi padre unos crespos. Sí, así. te recuerdo. Entonces que mi mamá me prestó ropa porque yo era una universitaria de 19 años, no me sacaba los jeans con una camiseta y con suerte. Y esa fue el 20 de agosto de 1994. Y así debuté, sí, muy nerviosa, sin saber mucho. ¿Y a qué le hiciste la primera nota, Ingrid? ¿Cuál fue tu primera nota? ¿Te recuerdas? No me recuerdo, no me recuerdo bien. Es que yo creo que estaba tan nerviosa porque me tiraron a los leones literalmente sin ninguna formación. Yo estaba en segundo año de periodismo, yo nunca me había parado frente a la cámara. La única vez que me paré frente a la cámara fue para la prueba de cámara. Lo que sí, como te digo, estaba muy nerviosa y aquí quiero contar algo que un poco... Yo sufrí de mucha discriminación y misoginia. Te iba a preguntar eso, la discriminación de género. Absoluta. En el fondo a mí me estaban llamando por algo, porque era novedoso, no porque querían ser igualitarios, no porque alguien vio de los gerentes que en España había una mujer. Acuérdate que transmitían mucho lo que era Iván Zamorano y la Liga Española. Entonces vieron una mujer, nosotros también. Y como esta niñita era jovencita, flaquita, ya. Pero me vieron crespa. Me vieron crespa y muy crespa. Y un gerente de ahí, porque después lo supe por una productora, vienen a peinar a esta niñita. Y hoy miro y digo, esa fue la primera discriminación que yo tuve. Me mandaron a la peluquería a alisarme el pelo. Con cepillo y secador, obviamente. Quienes son crespos saben que con la humedad
eso se vuelve a encrespar. Entonces yo aparecí en pantalla y mi pelo se iba encrespando a medida que iban pasando los minutos. Y en la noche ya terminé así. Entonces tuvieron todo, ellos se cabeceaban de cómo esta niñita crespa hacerla lisa. Ahora estoy lisa porque tengo canas, porque me tiño y se alisa y los años hacen otra cosa, pero en ese momento yo era una niñita con su pelo crespo y esa fue la primera gran discriminación. Y cuando yo pregunto, ¿por qué este señor gerente quiere que yo me alise el pelo? Y me dice, no, porque a las crespas las encuentra rasca. Pero en aquellos tiempos, Ingrid, las niñas como tú, las mujeres jóvenes y las no tan jóvenes guardaban silencio. Hoy las mujeres se manifiestan y denuncian. ¿Tuviste tú acoso, algún tipo de acoso durante aquellos tiempos en tu trabajo profesional, en el despunte de un trabajo que fue exitoso aquí en la televisión chilena? Y por primera vez lo voy a decir en un medio público. Yo sufrí muchísimo acoso laboral y acoso sexual. Yo sufrí abuso laboral muchísimo. Y abuso y acoso, que son dos cosas distintas. Laboral y acoso, sí, claro, también sexual, tanto en el canal como... no voy a decir todos, porque afortunadamente logré tener muy buena relación con la gran mayoría de los futbolistas, pero sí hubo algunos que yo puedo identificar que tuvieron abierto acoso hacia mí. O sea, hubo uno que no era chileno y un gran jugador de fútbol, eso no, que llegó a llamarme hasta mi casa para que, me acuerdo que estaba lesionado, y lo fuera a ver a la casa. Y esas cosas, uno a los 19 años estoy hablando, en 1994, no son los 19 años del 2020. Sin duda. A los 19 años, en donde en tu vida te habían enseñado de que la mujer puede sacar la voz y defenderse, uno se sentía que uno era la culpable. ¿Y eso te produjo dolor? ¿Se lo pudiste confesar a tu mamá? ¿Se lo confesaste a Octavio? A nadie. Es la primera vez que lo digo. Es la primera vez que lo digo. Te agradezco. Hoy. Sí, por supuesto, porque yo sé que usted es un señor de las comunicaciones. Y nunca... Y yo afortunadamente... tenía gente a la cual yo crecí viendo, muchos periodistas de la talla de Vladimiro Mimisa, por ejemplo. Entonces, conocía a muchos que para mí eran tíos y que me los topaba en el estadio y no faltaba, mijita, comió, tome un sanguchito, mijita, una bebida. Esos que me hacían sentir bien, que me hacían sentir protegida. Pero dentro del canal, claro, también tenía productor ahí, que macabro, que después con los años me fui enterando que no solo era macabro con mujeres, era macabro también en la forma de trabajar con los hombres, y que llegó hasta el canal del fútbol, hasta hace un par de años atrás con una gerencia. O sea, en el fondo no era yo, pero en ese minuto yo sentía... Uno callaba porque pensaba que era uno la que provocaba esto y que en el fondo uno iba a perder el trabajo, porque a partir del segundo año de trabajo nosotros somos dos hermanos. Mi hermano menor, que me lleva por 1 año y medio, él también entró a la universidad y digamos que un periodista nunca ha ganado mucho, por lo tanto el bolsillo en mi casa se veía bien estrecho con 2 hijos en la universidad. Afortunadamente el trabajo en televisión a mí me pagaban por partido, tampoco tenía un sueldo mensual, me pagaban por partido que yo hacía, pero me alcanzaba lo justo para pagar mi mensualidad en la universidad, nunca con contrato, siempre con boleta. y yo me pagué la universidad desde el segundo año hasta que salí, para que mis papás pudieran cubrir a mi hermano, que estudió Derecho y hoy es un brillante abogado. Un brillante abogado. Octavito, ¿ah? Octavito. Sí.
Siempre con afecto está Ingrid, su fan con nosotros, que está radicada en Miami. ¿Cuántos años que está en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo en Miami? ¿Y cómo nace esta inquietud de hacer este programa con el que yo me encuentro? Me encantó, ¿no? Un chileno que cantaba canciones de Fabio, el Patiperro, los chilenos somos Patiperro. Bueno, y tú también, tomaste la maleta, te fuiste, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás lejos de Chile? Llegué el año 2006, a finales de agosto. Me acuerdo que tomé el día de Santa Rosa, tomé el avión y llegué a Estados Unidos, digamos, en agosto del 2006. Me vine porque las vicisitudes del periodismo también no es un trabajo que te asegure la estabilidad laboral. Me había quedado sin trabajo porque después del fútbol, que cuando sale todo este tema que la NFP finalmente decide vender derechos, Mega se queda sin las transmisiones y mucha gente que se ganó la licitación en su minuto se fueron al canal que había ganado la licitación. Creo que fue cuando crearon el canal del fútbol, ya ni me acuerdo. Entonces mucha gente se fue y a mí me dejaron en el canal, me dejaron ahí. Y hubo un equipo que quiso quedarse conmigo, con un equipo de profesionales, que era el programa de Julito Videla. Y vieron que yo tenía la pasta para hacerlo, ya obviamente había aprendido mucho más de televisión y me quedé en el canal, pero no me llevó el equipo del deporte y se llevaron a todos menos a mí. Y creo que uno o dos productores. Y bueno, después pasé por varios programas, el programa de la Eli, el Aló Eli, algunos matinales, y finalmente hubo un minuto que me quedé sin trabajo. Y empecé a tratar. Yo soy de las que digo, bueno, no se puede por aquí, pero se puede por allá. Y me costó muchísimo, muchísimo. Y llegó un momento en que ya no tenía plata. Y mi hija tenía en ese momento como 5 o 6 años. Y hablé con mi mamá. Mi papá ya había fallecido el año 99. Y hablé con mi mamá y le dije mi desesperación, un poco ilusionada con lo que iba a encontrar. Yo por ahí en algún momento escribí que venía con más confusión que con dinero en el bolsillo y con más problemas que claridad en lo que iba a hacer. Porque aquí en el sur de la Florida viven las 2 hijas mayores de mi papá. Entonces yo pensé que me iba a venir acá y que iba a ser mucho más fácil porque ellas me iban a ayudar. Fue un error, porque en realidad no Ingrid, me quedan 3 minutos. Me quedan solo 3 minutos, Ingrid. ¿Cómo Sí. podrías resumir tu paso, tu llegada a los Estados Unidos, lo que ha significado vivir en Miami, lo que has logrado y lo que yo te decía, este Patiperro para destacar a los chilenos que hemos recorrido el mundo? Mira, ha sido de sacrificio, de lágrimas, de muchas sonrisas también, pero con la satisfacción de que puedo dormir tranquila y que aquí las cosas se me han dado un poquito más fluidas de lo que yo he podido hacer en Chile. Creo que aquí se dan las cosas más fluidas. Tengo un programa en Radio Chile Next, que es un grupo de Facebook que hace una radio de todos los chilenos que están alrededor del mundo. Está hecho para patiperros chilenos y que están en los 5 continentes. Es un grupo de Facebook que tiene alrededor de 15.000 chilenos y se me ocurrió hacer este programa en donde entrevistar simplemente a patiperros donde estén y que me cuenten la experiencia, porque así como yo, cada uno tiene una historia. Unos con distintas situaciones, algunos siguen ilegales en su documentación, hay otros que realmente son profetas fuera de su tierra, y es eso, que nos cuenten la experiencia. Ingrid, la verdad es que quedaron tantísimos temas. ¿Qué está ocurriendo con el COVID-19 en los Estados Unidos en general, en el estado de Florida en lo particular, en la ciudad de Miami, una ciudad con sol permanente, con playas maravillosas, ¿no?
Miami Beach. ¿Cómo olvidar? Ayer fíjate que entrevistaba a Fabiani a propósito, ¿no? Él jugó en el Tampa, que está tan cerca Tampa de Miami, otra ciudad hermosa. Pero te voy a comprometer para que siempre con afecto, Ingrid, nos volvamos a reencontrar para hablar de otras facetas, para hablar de la política, porque hay elecciones presidenciales en noviembre en los Estados Unidos. Son temas realmente interesantes y te quiero comprometer para que nos reencontremos en los próximos días para abordar estos y otros temas. ¿Te parece? Por supuesto que sí, para mí no es ningún compromiso, porque como dice el programa, siempre con afecto, yo estoy disponible para Vladimir Mimisa. Tanto mi hermano como yo estamos siempre disponibles para que usted lo que pida, ahí estamos. Gracias, Ingrid. La verdad es que en esta oportunidad ha sido muchísimo más gusto porque me he reencontrado con tu imagen. Hermoso verte radiante, verte bien. Me traes tú un puñado de recuerdos, sin ninguna duda, de otros tiempos. Muchísimas gracias, que te siga yendo bien. Nos seguiremos comunicando y espero volver a tenerte en los próximos días. Siempre con afecto. Un abrazo siempre con afecto, caluroso desde aquí, caluroso Miami, hasta el frío Puerto Montt. Punta Arenas, perdón. Un poquito más al sur. Bastante más al sur. Gracias, Ingrid. Chao. Hasta la próxima. Siempre con afecto tuvo con nosotros Ingrid Sufán, periodista chilena que radica en los Estados Unidos. El tiempo se nos ha pasado volando. Ella fue la que programó musicalmente a Los Prisioneros. Con Los Prisioneros nos vamos para volver Dios mediante mañana, siempre a las 7:30 y siempre con afecto. Buenas tardes para todos.